y de tener un hermoso culto. ¿Sabe? Es importante que usted y yo hoy hagamos un esfuerzo. Escúcheme bien esto antes de comenzar. Un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Este es su tiempo de usted y la palabra de Dios. Dios tiene algo que comunicarle y es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo. Hoy en estos tiempos es muy difícil tener la concentración para prestar minuciosamente la atención debida a algo, porque el mundo está muy convulsionado y a veces nosotros nos enganchamos en eso. Y estamos leyendo algo y enseguida nos vamos y volvemos, y en eso que vamos y volvemos en nuestra mente nos perdemos cosas muy importantes. Y el Señor quiere que nosotros seamos edificados, ¿sí? Que nuestro tiempo en su casa sirva para que nosotros podamos inquirir ante su presencia, ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de andar. Así que hoy le recomiendo, igual yo voy a estar acá tratando de que siempre volvamos, ¿sí? Para que prestemos atención al mensaje de Dios y no se vaya rápido, ¿sí? Espere usted hasta que Dios le dé su porción, que pueda salir de este lugar bendecido, porque hoy tenemos una hermosa parte de las Escrituras que compartir que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 8. Para ingresar en este capítulo hermoso que Dios nos ha regalado a los creyentes, vamos a hacer una mención primero a la carta a los Corintios, ¿sí? Usted no lo busca en su Biblia, tenga su Biblia ahí en Romanos 8. En la carta a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 15, si mal no recuerdo, el apóstol Pablo le dice, capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es el llamado que tiene que ver con nosotros estamos acá. Bueno, a ver, pensemos cómo estamos delante del Señor. La tristeza que en nosotros produce la palabra de Dios no es para muerte. Cuando usted se siente medio entristecido por lo que Dios le ha hablado, siéntase bendecido. Amén. Porque esa tristeza es para arrepentimiento, es para que usted nuevamente se pueda volver a poner sobre sus pies. Amén. Y seguir marchando. Así es, Señor. ¿Sí? Entonces hoy, si usted por ahí se siente un poquito, yo leyendo y aprendiendo esto me he sentido muy mal conmigo mismo. Pero digo, gracias, Señor, porque es bueno que nosotros crezcamos. Y sabe, cuando usted crece, por más que no se da cuenta, hay sufrimiento, hay dolor. Usted mientras está creciendo, por ahí no se da cuenta, pero su cuerpo va creciendo, sus neuronas van muriendo, van activándose en usted otras cosas y otras cosas se van. Eso es parte del crecimiento y en el crecimiento siempre hay dolor. A veces lo sentimos más, a veces lo sentimos menos, pero el dolor es parte del crecimiento. Y la tristeza que en nosotros produce la palabra de Dios es para bendición. Amén. Es para que nosotros podamos sentirnos que nuestro Padre está con nosotros y nos está guiando y nos está disciplinando y nos está amonestando, porque Él no quiere que nosotros seamos condenados con el mundo. Amén. Él quiere que nosotros seamos exhortados y seamos reprendidos por Él en amor para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Gloria a Dios. Hace unos días atrás estábamos escuchando por la radio a un ex compañero de trabajo mío, y que él comentaba, yo hace como 4 o 5 años que no lo veo, él comentaba de que se había ido a Jordania y a Siria a servir al Señor, y yo decía, qué locura, porque nunca hubiese imaginado que Dios le hubiese otorgado esa posibilidad. Y él anda recorriendo algunas iglesias y anda comentando esta historia, porque esta bendición que Dios le ha dado, porque no es solamente a él, sino también a su esposa, a sus hijos. Y él está sirviendo al Señor en Ushuaia, porque es militar. Y él, claro, en este tiempo que le dan a los militares, cuando se están por retirar, que le dan 6 meses para adaptarse de nuevo a la vida civil, Dios le ha otorgado la posibilidad de servir al Señor en un lugar de refugiados, en Siria y en Jordania. Y yo lo escuchaba y era maravilloso. ¿Sí?
Qué hermosa experiencia. Para los que queremos servir al Señor, escuchar esas cosas es algo maravilloso. Pero me surgió a mí la pregunta, ¿y si el Señor viene y me dice, oye, armá tus maletas, que yo te quiero enviar a algún lado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Por eso el examinarse es algo muy importante para el creyente. Porque al examinarnos nosotros podemos reflexionar a ver cómo vamos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos creciendo? Si es que estamos creciendo. O como decía Pablo acá, si es que Cristo, si es que no están siendo reprobados. Y nuestro hermano Máximo en el estudio de discipulado decía, esto es como la escuela. Muchas veces no pasamos de grado, y sí, muchas veces no pasamos de grado. En muchas circunstancias de nuestra vida no pasamos de grado. Y Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Sí? Él quiere que crezcamos en su camino. Así que abra su carta ahí, carta a los Romanos, del versículo 1 al versículo 6 vamos a estar compartiendo algo muy hermoso. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea su nombre. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, diga, yo soy débil en la carne. Yo soy débil en la carne. Somos débiles en la carne, pero fíjese lo que Dios ha provisto para nosotros. Dice, porque por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Va entendiendo? Para que la justicia de la ley, lo que nosotros no podíamos cumplir, se cumpliera en nosotros. Cristo vino a exterminar y derrocar el pecado y a la muerte. Bendito sea el nombre. ¿Cómo no le vamos a amar a nuestro Señor? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Parafraseando un poco los primeros capítulos de esta carta, recordamos acerca del poder de Dios. Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En él, en la buena noticia que Dios nos da, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Nuestro camino, nuestro transitar es por fe. Y la justicia de Dios vino y se reveló en Jesucristo para salvarnos. Amén. Ahora, acá en el capítulo 6 y en el capítulo 7 y en el capítulo 8 vimos cuál es la relación del creyente con el pecado. Teníamos que primero no ignorar de que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Amén. Si el pecado, el creyente no es un títere del pecado, el poder del pecado sobre nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, ha sido quebrado. Amén. Y usted se va a decir, bueno, pero yo a veces peco. Sí, a veces pecamos, pero no acampamos, no estamos ahí morando, no nos armamos una choza en el pecado. Amén. Dios nos ha dado el poder y las armas para salirnos de ahí, y por eso Pablo le decía a los creyentes de Roma, decía, muchachos, ustedes no pueden ignorar eso, y cuando se encuentren en una situación complicada, consideren, o sea, reflexionen de que ustedes no son más siervos del pecado, no son esclavos del pecado. Amén. Por lo tanto, más adelante en el capítulo 6, no reine el pecado sobre nosotros. Amén. O sea, porque claro, algunos por ahí decían, bueno, yo no puedo, soy débil, y se terminan entregando al pecado. Pero conocer las verdades que Dios nos regala en su palabra es lo maravilloso que Dios nos da para que nosotros salgamos y vivamos en libertad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahí Pablo en el capítulo 6 dice, bueno muchachos, ahora que entienden esto, presenten sus miembros a Dios para servirle. Tenemos esa posibilidad, ese camino abierto para poder servir al Señor. En el capítulo 7 vimos algo hermoso y
que era un grito de angustia por el cual todos a veces pasamos cuando queremos servir a Dios en la carne. Y vemos que no podemos y que no podemos, que nos sentimos mal, pues decimos, bueno, a ver, me había comprometido de ir siempre a la iglesia, me había comprometido con leer la Biblia y veo que no puedo, y no vamos a poder servir a Dios en la carne. Amén. Así es. Es imposible para nuestra carne agradar a Dios, servir a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa con ese creyente? Hay frustración, Amén. hay angustia, hay tristeza. Martín Lutero fue una de las personas que experimentó esto. Él no se daba cuenta que al final lo veía a Dios como un ogro, lo veía a Dios como un dictador. Decir, nunca voy a poder alcanzar el agradar a Dios. Y desconociendo lo que es Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que hace sobre el creyente, más vale, uno se siente desarmado delante de tanta santidad. Uno se siente totalmente incompleto, pero sonríase. En Cristo estamos completos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios ha provisto, por eso acá en el capítulo 8 vamos a ver cómo Dios nos otorga de su poder para que nosotros podamos ser agradables a Él. Tenemos ahora la posibilidad de andar en el Espíritu, Amén. y no de andar en la carne. Y usted va a preguntarse, bueno, ¿qué es andar en la carne? La carne es enemistad contra Dios, la carne no se quiere sujetar a Dios. La carne es la que usted a veces le tira, bueno, me quedo acá en mi casa, calentito, ¿para qué ir a la iglesia tanto? O sea, cuando uno está alimentando la carne empieza a reinar y a mandar y a mandar y a mandar, y usted no quiere hacer, termina haciendo nada para el Señor. Termina siendo un enano espiritual, termina reprobando cada vez que va a rendir una prueba. Por eso es importante que nosotros vivamos y andemos en el Espíritu, y acá vamos a aprender en esta hermosa carta qué significa vivir y andar en el Espíritu. El manual de Teología Básica del pastor Mauricio Pérez dice, andar en el Espíritu quiere decir vivir en la voluntad del Espíritu. Obviamente esto nos lleva a vivir en la palabra de Dios, sin apartarnos de ella, no dejándonos dominar por la vieja naturaleza. ¿Nos puede terminar dominando la vieja naturaleza? Bueno, cada uno puede examinarse a sí mismo. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos vamos conduciendo en nuestra vida? Si hemos crecido en el Señor, ¿no? Porque viejo igual nos vamos poniendo, ¿no? Eso es inevitable. Pero, ¿cómo ha sido nuestro transitar en estos años en el Señor? Yo, gracias al Señor, siempre estoy en los 7 meses en la iglesia. Espero que no sea algo profético. Pero es importante que nosotros nos examinemos, porque el tiempo pasa, mis hermanos, y a veces nosotros, en este trajín de ir y venir de todas las cosas rápidas, nos olvidamos de reflexionar y de vernos a nosotros mismos y de examinarnos, a ver cómo nos estamos conduciendo en el camino del Señor. Todos los creyentes hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo mora en nosotros y no debemos convivir con el pecado porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. De eso se trata nuestra libertad en Cristo. Somos libres del pecado. Y no tomando la libertad como decir, bueno, yo me manejo solo en mi relación, Dios y yo, Dios me escucha, Dios me entiende. Sí, Dios me escucha, Dios me entiende. Pero andar en el Espíritu es obedecer a Dios, es tener una vida de obediencia, una vida de sumisión. ¿Y saben dónde vamos a terminar siempre? En la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar por la palabra de Dios y vamos a terminar en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que va a producir eso en nosotros? Va a producir que glorifiquemos a Cristo. Va a producir una vida cristocéntrica, donde Cristo va a ser el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra motivación, Jesucristo. Porque el Espíritu Santo le iba a glorificar, el Espíritu Santo le iba a recordar a los creyentes todas las cosas que Él había dicho. Amén. Eso es una vida en el Espíritu. No es andar escuchando voces extrañas ni viendo ratoncitos de colores. La vida en el Espíritu es algo racional, en donde encontramos la explicación en la palabra de Dios. Amén. En la sujeción a Dios, en la obediencia. Una persona espiritual no es que tiene cosas paranormales, ni que tiene cosas místicas, ni ha vivenciado nada raro, nada ilógico, sino que una persona que es espiritual se maneja
guiado por lo que dice la Escritura, Amén. guiado por lo que le agrada a Dios. ¿Saben algo más que puede evidenciar una vida en el Espíritu? Es una vida en comunión con la iglesia, Amén, sí, Señor. una vida en comunión con los hermanos, una vida de obediencia, de humildad, de sumisión, de sujeción. Es algo tan difícil para nuestra carne sujetarse, ¿vio? Nuestra carne no quiere ni sujetarse, no quiere amar a los hermanos, no quiere congregarse, no quiere hacer nada que tenga que ver con Dios. Pero sin embargo a veces nuestra carne nos termina engañando, ¿no? Porque podemos encontrarnos como simples religiosos, haciendo cosas de cristianos, pero en nuestro corazón, como decía en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Por eso pueden haber dos personas limpiando el templo de Dios, y una haciéndolo de una manera agradable delante de Dios, y la otra de una manera desagradable delante de Dios. Amén. Pueden haber dos personas sirviendo al Señor en la cocina, y una en el Espíritu y otra haciéndolo en la carne. Amén. La persona que está en el Espíritu está en paz, se siente bendecido, se siente que es de bendición y de edificación, pero la otra persona que no está sirviendo al Señor en el Espíritu está rezongando, está pensando a ver cuándo va a terminar esto, está pensando en cuándo me voy a ir, Eso es estar en la carne y estar en el Espíritu. La persona de la carnal, piensa en las cosas de la carne. Mientras que la persona espiritual piensa en las cosas del Espíritu, cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad, cómo edificar a la iglesia, cómo ser de bendición a sus hermanos. Amén, sí, Señor. Es todo lo conducente a la paz y a la mutua edificación. Necesitamos ser espirituales. Amén. Necesitamos esforzarnos, entregarnos, porque acá no se trata de astucia ni de capacidad de hombre, se trata de entrega, se trata de rendición. Y es maravilloso cuando un nuevo creyente se convierte al Señor. ¿Por qué? Porque esa persona, usted le dice, vamos a ayunar, amén. No entiende ni lo que significa amén, pero como ve que todos confirman diciendo amén, él dice amén. Amén. Usted le dice, vamos a tener oración, amén, amén, y viene, no sabe ni cómo orar, pero él está ahí. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque hay una disposición, hay una entrega, porque algo le está pasando en el corazón. No entiende ni de la regeneración, ni de la conversión, ni del nuevo nacimiento, no entiende nada de eso. Pero hay una disposición del corazón, hay una rendición. Y en el libro de Jeremías, Dios le recrimina a su pueblo, miren muchachos, los sacrificios, todo bien, todo bueno, pero yo lo primero que quiero es que ustedes escuchen mi voz. Que escuchen mi voz, que no endurezcan el corazón. Eso nos enseña a nosotros claramente de que no es la religiosidad lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa hacer lo que hacemos para Dios, pero con un corazón sensible, con un corazón rendido a Él. Amén, sí, Señor. Entonces, vamos a encontrar creyentes que viven al Señor, que le sirven, que no son religiosos, pero que le sirven. O sea que, porque también están los carnales que ponen la excusa, no, yo no soy religioso, por eso no participo de tal cosa, no participo de tal otra. No, participe, hágalo con el corazón que le agrada a Dios. Amén. Porque es parte de nuestro culto, porque es parte de lo que nosotros como iglesia hacemos, de estar juntos, de compartir, de ser edificados, de ser de bendición para los demás. Es parte de la vida en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Amén, sí, Señor. El yo, esa primera persona que se encontraba en el capítulo 7, que se sentía miserable, que se sentía impotente, que se sentía que había algo en él que se rebelaba contra Dios porque él no podía, se cambia en el capítulo 8 por el tú de Dios, por el tú del Espíritu de Dios. Si acá en el capítulo 8 ya no es tanto Pablo como hombre, como persona, es el Espíritu de Dios obrando en él. Amén. Es el Espíritu, y se menciona un montón de veces la palabra Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Dios, esa tercera persona de la Trinidad que a veces la iglesia desconoce tanto. ¿Por qué? Porque no conocemos, porque nos llevamos más por dichos, por cosas extravagantes, por cosas que no tienen nada que ver con el accionar del Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros necesitamos conocer la obra del Espíritu Santo.
Necesitamos aprender e instruirnos para no desconocer lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Gloria a Dios, Señor. La victoria no está en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que mora en el creyente. El Espíritu Santo, una vez que usted se entrega a Cristo, Dios le hace nacer de nuevo la regeneración que estuvimos viendo con nuestros hermanos en el discipulado, y ahí el Espíritu Santo pasa a morar en el creyente. Amén, sí, Señor. El Espíritu Santo no le va a abandonar. Amén. Ese sello no se lo va a sacar nadie. Así es, Señor. Por eso usted confíe que Dios ha hecho morada en usted y Dios le va a sacar adelante. Gloria a Dios. Y usted se rinde a Él. Señor. Si usted no está luchando ahí con, bueno Dios, pero yo no quiero hacer tanto, esto no quiero. Sí, ríndase porque ahí está su bendición. Amén. Lo que Dios quiere hacer, Dios lo quiere hacer con usted. Porque mire, tenga esto siempre bien, ciertísimamente y claro en su mente. Siempre a Dios va a ser la gloria. Amén. No va a ser a su esfuerzo, ni a su devoción, ni a su capacidad. Siempre va a ser a Dios la gloria. Por eso nuestra tarea es entregarnos para que Él haga en nosotros, para que Él nos transforme, para que Él nos vaya haciendo a la imagen de su Hijo, del Hijo de Dios. Si usted ha pasado por la dolorosa experiencia de querer agradar a Dios en sus propias fuerzas y ha fracasado y hoy está detenido, no siga esa postura. Entienda que vivir en el Espíritu es lo mejor que a nosotros nos puede suceder. Dios nos otorga por medio de la fe en Jesús lo que para nosotros era imposible. No podemos agradar a Dios en la carne, pero por medio del Espíritu Santo somos conducidos en una vida que agrada a Dios. Somos conducidos en esa vida que Jesucristo, al despojarse de su divinidad, el Espíritu Santo con poder lo guió, lo fortaleció. Y Él en el momento de más tremenda angustia, de más tremendo dolor, fíjese las palabras del Señor Jesús. Pase de mí esta copa, Señor. Que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Amén. El poder del Espíritu Santo actuando. Y nosotros también, al ser participantes de Cristo, cuando nos sentimos en tal aflicciones, en tal debilidades, en tal angustia, podemos aprender y tomar las palabras de nuestro Señor para decir con el poder del Espíritu Santo, Señor, que no se haga como yo quiero, Amén, Señor. sino que se haga como tú quieres. Bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Dios nos otorga por medio de la fe en Jesús lo que para nosotros era imposible y nos ha trazado un camino a andar conforme al Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Da la vida de resurrección del Señor Jesús, liberando al creyente de la ley del pecado y de la muerte, porque Cristo venció. Por medio del Espíritu Santo de vida, que nos resucitó a Jesucristo de la muerte de entre los muertos, nosotros tenemos esperanza. Ese poder del Espíritu Santo actúa en nosotros dándonos esperanza. El amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Por eso el creyente tiene esperanza, tiene confianza, tiene fortaleza, y todo esto proviene de Dios. No hay que subirse a ninguna muralla ni hacer ninguna cosa rara. Tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Cristo, que es suficiente para nosotros. Vio como el Espíritu siempre nos lleva a la persona de Jesucristo, porque a Él le iba a glorificar, a Jesucristo le iba a engrandecer. Por eso el Espíritu nos guía a nosotros hacia la persona de Cristo, a andar en Él, a andar en su circunferencia, a andar en el estado en el que Cristo quiere que andemos. Bendito sea el nombre del Señor. Le dio me gusta y se Dice, esto se manifiesta en una vida de santidad y en una vida de esperanza. Siempre el Espíritu Santo nos va a comunicar la vida de Cristo, nos va a comunicar su santa palabra y nos va a conducir a la comunión con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén, Señor. ¿Se está examinando? ¿Se está examinando si está en la fe del Señor? Porque es importante que si nosotros no notamos estas cosas en nuestra vida, tiempo tenemos en Cristo hoy para decir, Señor, yo necesito que me estés tendiendo una mano.
necesito nuevamente poner mis ojos en ti, porque hay veces que desviamos. Por algo Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, muchachos. O como decía nuestra pastora recién, recordándonos lo que decía Pablo, muchachos, libérense del peso, de la carga y sigan corriendo la carrera que tienen por delante, porque todavía la carrera la tenemos por delante. Dejando lo que quedó atrás. Bueno, lo que quedó atrás ya pasó, no podemos remediarlo, pero extendiéndonos a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el cristiano se levanta, se cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Gloria a ¿Por Dios. qué? ¿Porque tiene fuerza? No, porque el Espíritu Santo dice, bueno, che, vamos, levantate. ¿Qué Amén. haces acá dormido? Es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos capacita. Y el Espíritu de Dios es el que vela por la iglesia, para que la iglesia esté dotada de lo necesario, para que siga creciendo como edificio de Dios. Amén, Señor. Entonces necesita que el hermano que está durmiendo en los laureles sea nuevamente ahí, inyectado, capacitado, fortalecido, que otra vez hay un 220 para que se vuelva a levantar y deje de dormir. Amén. Qué bueno que es Dios, ¿no? Él entiende de nuestra debilidad, entiende de nuestra incapacidad. Por eso Dios quiere ayudarnos. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar, dejar ayudar y guiar por el Señor. Vamos a describir a las dos personas que mencionan en el versículo 5, porque están los que son conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne, miren estas cosas que destacaba el pastor Samuel Beremillo. Dice, están controlados por la carne. O sea, es como que la carne tiene el control remoto de sus vidas, les marca lo que tienen que hacer, qué tienen que mirar, cuál es su agenda. La carne les termina dictando todas las cosas de su vida. Estos son los que viven conforme a la carne. ¿Sí? Como son. A veces pueden ser no regenerados, o sea, personas que no han nacido de nuevo. Entonces están bajo el poder y el dominio de la carne. Pero también pueden ser creyentes que son carnales. ¿Recuerdan la carta primera de los Corintios? En el segundo viaje misionero, Pablo pasa por la carta de los Corintios, por la iglesia de los Corintios, perdón. Y en el tercer viaje misionero, después de un tiempo considerado, y esto también lo podemos ilustrar para nosotros, Pablo le manda una carta a los Corintios a ver cómo andan enterándose de todas las cosas que andaban haciendo. Y le dice, muchachos, ustedes están bastante carnales. ¿Por qué? Porque se espera de que el creyente, una vez que se entrega a Cristo, luego de un tiempo considerable, esté creciendo en el camino del Señor. Amén. Esté añadiendo virtud, esté añadiendo conocimiento, esté añadiendo amor fraternal. No que se quede ahí pequeñito, que otra vez hay que volverle a enseñar los nuevos rudimentos, que se tiene que arrepentir, que tiene que entregarse a Cristo. No, sino que una vez que uno ha hecho la entrega de su vida rendida al Señor, empiece a caminar en Cristo. Amén. Comience a crecer, que tenga una vida de progreso en el Señor. Amén. Amén. Y Pablo le escribe en el capítulo 3, versículo 1. Lo vamos a leer para que usted... Luego de un tiempo Pablo le escribe como diciendo, muchachos, yo esperaba otra cosa de ustedes, pero miren lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos eran salvos. O sea, el Espíritu de Dios estaba con ellos, eran santos de Dios, eran de la iglesia de Dios, amados de Dios, pero ¿qué pasa? Eran carnales. Eran niños en Cristo. Y le dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como niños? Esta es la clara evidencia de una persona carnal. Nosotros nos podemos examinar a ver cómo estamos en nuestra fe. Amén. El Señor quiere que nosotros crezcamos y avancemos en su camino. Ponen su mente en las cosas de la carne, las valoran y las defienden. Usted cuando se cruza con un carnal, el carnal siempre va a defender su posición. Nunca va a decir, bueno, perdón hermano, usted tiene razón.
El carnal siempre le discute hasta lo último y le da razón a su carne. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no tiene tanta razón el hermano, no hay que congregarse tanto, no hay que leer tanto la Biblia, no hay que... Es lindo a veces tener una esposa que es espiritual, ¿no? Y que cuando nosotros andamos medio carnales, nos va a ir marcando, che, vos estás muy carnal en esto, estás teniendo una actitud carnal. Y si el carnal quiere seguir en su carnalidad, va a defender la carnalidad. Pero si ese hermano que está siendo carnal quiere cambiar, va a reconocer que está siendo carnal y va a ponerse en las manos del Señor para cambiar su postura. Ahí va creciendo, ¿no? Ahí va sujetándose a la voluntad de Dios. Es como cuando alguien le dice a un hijo, hijo, hace caso, hace tu cama, y el hijo no hace caso. ¿Qué es el hijo? Un desobediente, no le está haciendo caso a los padres. Pero llega el momento en que el hijo va creciendo, se va poniendo maduro y empieza a decir, sí mamá, sí papá. Nuestra vida en el Señor también es así. Dios nos habla, nos amonesta sobre cosas y nosotros seguimos, somos hijos, pero seguimos en nuestra desobediencia. En algunos casos entendemos a tiempo, en otros casos Dios nos tiene que disciplinar. Amén. Para que abandonemos la carnalidad. ¿Por qué? Porque no somos el centro del universo. Y Dios está queriendo que hayan hombres y mujeres que se pongan en la brecha para hacer su voluntad. Amén. Y un carnal no puede ser confiable para la obra del Señor. Así es. Porque un día está y al otro día no está. Amén. Porque un día sirve al Señor y al otro día está despotricando contra el Señor. Por eso nuestro llamado es hacer hombres y mujeres verdaderos. Que nos comportemos los varones varonilmente. Tenemos un tremendo desafío como hombres, como padres, como hijos. Vamos a ilustrar con dos personas la vida de una persona espiritual. ¿Está acá? Amén. ¿Estamos acá? Gloria a Dios. Me decía mi esposa, predicá, pero tratá de no ser larguero, pero... sí, pero bueno, yo lo digo ¿por qué? Porque no quiero redundar sobre lo mismo, pero estas cartas nos llevan a nosotros a redundar sobre cosas que debemos tener afirmadas en nuestro corazón. ¿Sí? Son necesariasísimas. Es para el creyente entender estas verdades espirituales, es no estar siempre tropezando con la misma piedra. Porque nosotros acá podemos hablar de que usted no se puede llevar de palos con su esposa, pero eso le va a servir para un ratito nomás. Pero si usted ancla su corazón y deja que la palabra de Dios y las verdades fundamentales del Evangelio penetren en su corazón, haga raíz y dé fruto, eso a usted le va a ayudar y le va a mantener en una vida cristiana. Las cosas que a veces son para pequeños momentos le van a servir un ratito, pero las otras hacen cambios bien profundos. Entender la obra de Cristo, entender nuestra situación frente al pecado, entender de que debemos ser espirituales, son cosas que a nosotros nos van a ayudar en múltiples áreas de nuestra vida. Amén. No en una sola cara. Vamos a ver un poquito personas que anduvieron en el Espíritu y de paso les recomiendo la vida de José, para que las mamás se lo lean a los chicos. Y saben que no solamente se lo lea, pregúntele qué está entendiendo su hijo acerca de la vida de José. Porque a veces nos pasa de que leemos algo, pero como no lo compartimos, como no lo hablamos, termina siendo algo que queda ahí en el olvido. Y la vida de José tiene mucho para enseñarnos a nosotros y para enseñarles a nuestros hijos. La vida de José la encontramos en Génesis capítulo 37. José fue una persona que fue muy amada desde pequeño. En él podemos también ver cosas de nuestro Señor Jesucristo. Él era el amado de su papá, era el mimado de la familia. Él vivía con hermanos que más vale perderlos que encontrarlos. Los patriarcas. Ahí Rubén, Nestalí, Gad y todos los que eran los otros hijos de Jacob. Y él había sido muy bendecido porque su papá lo amaba mucho, era hijo de la mujer que él amaba, entonces le habían dado una túnica especial, diferente a los demás. Algo similar a los beneficios que Dios nos da a nosotros cuando estamos en Cristo Jesús.
Pero ¿qué pasó? Le empezó a ir de mal en peor. Los hermanos se empezaron a burlar de él. Encima él dice, mira, tuve un sueño, todos se van a inclinar ante mí, ¿qué irá a hacer Dios con esta persona? Bueno, algo parecido con lo que Dios nos promete a nosotros. Dios nos promete que vamos a estar con Él, que vamos a reinar con Él, que Dios está preparando algo especial para nosotros, Amén. una mansión celestial donde no habrá dolor ni angustia, ni esas cosas maravillosas. Bueno, José tenía sueños que cuando el resto lo escuchaban, me decían, oh, vamos José, que son hermanos nuestros, te va a ir bien. Y si a vos te va a ir bien, a nosotros no. Lo quisieron destruir, lo quisieron matar. Lo metieron en una cisterna. Lo salvó por ahí el remordimiento de uno de sus hermanos y che, no lo matemos porque es sangre nuestra, ¿ven? Y aunque sea, tengamos en consideración que es nuestro hermano. No lo matemos, metámoslo acá en la cisterna y bueno, lo terminan vendiendo. Ahora, es bueno entender de que en todas estas cosas que les pasa a José, José había sido elegido con un destino predeterminado. Él había sido elegido para una tarea específica. Dios tenía un plan muy especial con José. Dios también tiene un plan muy especial con cada uno de nosotros. Así es. Pero vamos a ver acá qué le pasó a José. José fue pasando de mal en peor. Pero de alguna manera él se guiaba en lo que su papá le había enseñado acerca de su Dios. Él tenía una cercanía, por cuanto cuando uno tiene una cercanía con hombres de fe, se le va comunicando algo de eso. Uno va aprendiendo, decirle con quién anda y te diré quién eres. Cuando usted, si no se junta con sus hermanos, se le va a complicar más aprender acerca del Señor. José tenía una muy buena relación con su papá. Y su papá le comunicaba acerca de su fe, de la fe que había tenido su padre Isaac, de la fe que había tenido su abuelo Abraham. Qué importante que nosotros nos arrimemos a personas de fe para crecer juntamente con ellos. Bueno, ese no es el caso. Sigamos adelante con José. Bueno, José es vendido a Potifar. Potifar tiene la esposa lo quiere seducir, lo va acorralando, pero él de alguna manera sabe de que el adulterio está mal. El patrón a él le había confiado todo, él no podía portarse deslealmente. Claro, una ley moral en su corazón, viva, verdadera. Él huye, sale corriendo de la tentación. Pero en vez de irle bien, le va peor, lo meten en la cárcel. Él allí en la cárcel sigue haciendo lo que siempre hizo, servir a los demás, ser útil. Entonces lo ponen por encima de todos los presos. O sea, él dentro de la cárcel ya tenía un lugar de privilegio, donde, bueno, no era el faraón dentro de la cárcel, pero él estaba sirviendo a los demás. Y cuando usted está sirviendo a los demás y se le da el lugar de confianza, usted tiene que valorar ese lugar. Amén. Porque es muy difícil ganarse la confianza en estos tiempos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar eso, que las personas puedan confiar en nosotros. Hoy estábamos armando una columna, armo un paréntesis, en el anexo, trabajando ahí con nuestros hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Estábamos armando y bueno, y uno está confiando en que esa columna, en ese armazón, no va a derramar todo lo que ha sido volcado en ella. Armamos la estructura, el cajón que se arma para poder meter el material adentro, con los hierros adentro, y se raja el armazón que habíamos armado. Medio parecido a los baldes de plástico que a veces se rajan. Pero qué importante es que nosotros podamos encontrar personas confiables, donde lo que vamos a poner, donde lo que Dios va a poner algo ahí, no se desperdicie ni se derroche. Amén. Amén. Porque Amén. cuesta mucho trabajo. La iglesia, el precio para comprar la iglesia, siempre digo esto, costó sangre. Amén. La sangre de nuestro Salvador. Y usted está en el lugar, ocupando el lugar que probablemente podría haber estado ocupando otra persona. Pero Dios le agradó que esté usted sentado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tiene una nueva posición. Lo ponen en estima en la cárcel. Él le sirve a estos dos hombres que habían tenido un sueño. Yo no le voy a dar mucho más detalle, así que después léaselo a sus hijos en su casa o a sus nietos. Y se terminan olvidando de él. ¿Vio? Que de los hombres de Dios muchas veces se olvidan.
Si usted se ha sentido olvidado en su vida por alguien, no se haga el apachuchado y ahí se quede durmiendo y viviendo con su dolor y con su angustia. A José le pasó lo mismo. Pero las personas, cuando son guiadas por el Espíritu de Dios, también participan de los padecimientos que Cristo padeció. Amén. Él también sufrió el desprecio y el olvido, el abandono. Así es, Señor. Y nosotros también lo vamos a hacer. Pero gloria a Dios, este muchacho siguió confiando en Dios. Y el faraón tuvo un sueño. Dios hizo que el faraón tuvo un sueño. Tenga un sueño, y quién se lo podía interpretar. Ahí alguien se acordó de José y lo mandaron a llamar. José interpreta el sueño al faraón y todos felices y contentos. Él después hace que venga su familia y gran provisión Dios le da a todas las personas que se ponen bajo el gobierno de José, porque es puesto en un lugar de gobierno y Dios cumple su propósito en José. ¿Bien? Amén. Personas guiadas por el Espíritu, personas guiadas por Dios, personas guiadas por el consejo de Dios. Yo quiero ser uno de esos. Amén. Gloria a Dios. Nuevo Testamento, usted me va a decir, bueno, eso era el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, una persona que me impactó mucho, Felipe el Evangelista, Hechos capítulo 6. Si quiere, vaya buscándolo. Tarea también para la casa, para leer. Este hombre era como cualquiera de nosotros acá en la iglesia. Había un problema en la iglesia cuando inició. Eran un montón de creyentes porque la palabra estaba empezando a ser predicada y muchos creían. Empezó los problemas, como siempre van a haber en la iglesia, van a haber problemas porque hay personas. Amén. Que las mujeres, que las viudas no eran tan bien atendidas como la de los judíos, como entonces empezó el problema. Bueno, muchachos, el grupo de apóstoles dijeron, no podemos nosotros desatender la palabra de Dios y la predicación, así que busquen varones entre ustedes, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, temerosos de Dios. Qué importante es que hayan ese tipo de personas, ¿no? Amén. Para encomendarles, bueno, pero ¿saben qué le encomendaron? Le encomendaron atender a las viudas, poner la mesa, sacar la mesa, fijarse que no haga falta el pan, ir a hacer los mandados. Esas cosas le encomendaron. Pero para esas cosas usted es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque si no es como el carnal que está limpiando la iglesia y que se está quejando y que no ve la hora de terminar para irse a su casa. ¿Vio? Porque los espirituales, ¿qué piensan? En las cosas del Espíritu. Espíritu. Y este muchacho, este evangelista Felipe, yo estoy seguro de que él habrá dicho, bueno, yo tengo unas ganas de predicar, porque cuando uno tiene un llamado de Dios es como que tiene ese anhelo, ese fervor de ser usado por Dios en algo en especial. Bueno, pero le tocó en este momento ser y servir en las mesas. La Biblia lo llama Felipe el evangelista. Y él, bueno, sirve las mesas, lo hace bien, pero llega un momento en el que Dios ya lo empieza a separar para otra cosa. Y le dice, bueno, venite para acá, te voy a mandar al desierto. Mientras los otros andaban por las ciudades más glamorosas y llenas de gente, ¿no? Predicando el Evangelio, a él lo mandan al desierto. Pero bueno, sí, amén, Señor, heme aquí. Acércate al eunuco, pero a un eunuco, ¿sí? ¿Qué parte tiene con Israel? Está castrado, es de otro país. Acércate ahí, que algo va a pasar. Personas que son guiadas por Dios. Personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios, no le empiezan a encontrar pelo en la sopa, sino que empiezan a hacer lo que Dios les dice. Y lo que Dios dice que hagamos, siempre va a estar respaldado por su palabra. Ahora él se acerca al lado de un eunuco y él escucha que está leyendo Isaías. Y bueno, le pregunta a ustedes, muchos conocen ese pasaje, ¿entienden lo que lee? Bueno, le empieza a predicar, bautiza al eunuco, algo, o sea, él pasa de un momento para el otro, de servir las mesas, pasa a estar bautizando a otra persona. Qué tremendo, ¿no? Pero eso no es todo. Cuando él termina de bautizar a una persona, que dicho sea de paso va a ser una de las personas que va a introducir el Evangelio en otra nación, sea algo que él consideró como una pequeñez, o tal vez pudo haber considerado como una niñez, termina siendo algo terriblemente poderoso, porque Dios quiere que nosotros hagamos cosas simples, que la mujer le enseñe al hijo, que la anciana le enseñe a la más joven, que los maridos tratemos sabiamente a nuestra esposa. Dios no está pidiendo cosas extraordinarias, lo extraordinario lo hace Él, lo poderoso lo hace Él.
Y Dios le dice a Felipe, acércate ahí al eunuco. Y claro, no sabía Felipe que después a través de ese muchacho, hasta cuántos lugares se habrá entendido el Evangelio. Llegó a África. Llegó a África. Yo lo había escuchado, pero yo como no estaba tan seguro. Pero uno no sabe a veces qué es lo que Dios quiere. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Más adelante nos encontramos con que Pablo lo pasa a visitar a Felipe, ya después, mucho tiempo después. Después de que Dios, después de que estuvo con el eunuco, fue arrebatado, vivió una experiencia extraordinaria, porque lo extraordinario viene después de que nosotros hacemos las cosas normales. Fue llevado a otra ciudad y él iba predicando el Evangelio en todas las ciudades de Dios, estaba cumpliendo su sueño. Pero cuando él llega a determinado tiempo, lo pasa a visitar Pablo y hace una mención en el capítulo 21 de él y de sus hijas. Dice que él tenía 4 doncellas y las 4 doncellas profetizaban. O sea, después de estar sirviendo al Señor, por eso el ministerio es importante, pero vieron que nuestra familia es lo que Dios primero nos da como responsabilidad. Y este hombre, después de cumplir lo que Dios le había mandado hacer y de seguir cumpliéndolo, se encuentra con un lugar donde sus hijas, siendo doncellas, profetizan. Es un hogar espiritual, un hogar de bendición, un hogar donde otras personas, otros hombres de Dios pueden encontrar descanso, pueden encontrar un refugio. ¿Me va siguiendo en esto? Amén. Si su mente se fue a algún lado, vuelva para acá. Lo que quiero decir es que las personas, cuando son guiadas por el Espíritu de Dios, van a ir de victoria en victoria. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. No ponerle las trabas al Espíritu de Dios de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de concebir las cosas, sino dejar que Él nos moldee. Amén. De esto hemos hablado varias veces, ¿no? Muchos de nosotros tenemos carcasas sobre nosotros. Manera de ser, manera de pensar, manera de responder, manera de tratar a nuestra esposa, manera de tratar a nuestros hijos, y que muchas veces no es la que Dios quiere para nosotros. Pero está en nosotros rendirnos a la voluntad de Dios para que Él haga en nosotros lo necesario de ir transformándonos, de ir obrando en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir terminando, pero estas 2 ilustraciones son para que nosotros nos vayamos pensando, ¿sí? Vayamos viendo por medio de estas ilustraciones cómo es andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. El andar en el Espíritu y el andar en la carne tiene sus consecuencias. Y el versículo 6 es claro, dice, vivir en la carne es muerte. Si usted vive en la carne, por más que usted diga, no, pero yo tengo mi relación con Dios, al ser muerto usted está separado de Dios, no hay comunión, no hay la comunión que usted necesita tener como hijo de Dios, como hijo. ¿Sí? Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, ¿cuál es la consecuencia? Es vida y paz. Amén. ¿Qué vida? La vida de Rockefeller, no, la vida del Señor. Amén. La vida del Espíritu en nosotros, fluyendo, que de nuestro interior puedan brotar ríos de agua viva, que salten para otras personas, que sean de bendición, que nuestras palabras puedan ser medicina. En eso se diferencia la boca del impío. La boca del impío son espadas, mas la boca de los justos son medicina. Son medicina para el alma. Es agradable conversar con una persona espiritual. Una persona espiritual no se va a andar quejando. Una persona espiritual recurre siempre a lo que Dios dice. Todo lo que sea conducente a la paz, a la comunión, a la sana edificación. Charles McIntosh habla sobre este tema y él lo compara con el yugo desigual. El yugo desigual a veces nosotros lo tenemos medio limitado a no te cases con otra que no sea creyente, ¿no? Pero a veces el yugo desigual se puede interpretar también como que nosotros a veces andamos atados y sujetos a cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios.
Estamos amarrados a maneras de pensar, a maneras de ser, a maneras de vivir nuestra vida que son más conforme a la carne que conforme al Espíritu. Miren lo que decía esta cita del Antiguo Testamento. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es como decir, dice Mackintosh, sacad vuestros cuellos del yugo desigual, y yo los voy a recibir, y entonces habrá una manifestación plena, notoria y práctica de nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Porque Dios quiere que nosotros andemos en santidad. Y habíamos estado hablando en la predicación anterior que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros queremos ver a Dios obrando, operando en nosotros, operando en nuestra casa. Sin santidad es imposible agradar al Señor. Amén. Por eso a la casa de Dios le conviene la santidad. Los resultados. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu nos conduce a una vida de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una obediencia a Dios y a su palabra, una vida de relación e intimidad con Jesucristo y al amor y a la comunión con el cuerpo de Cristo, su iglesia. Esto lo volví a repetir porque sobre estas cosas es importante dar énfasis, que la vida en el Espíritu no tiene nada que ver con cosas paranormales y místicas. Es una vida que nos conduce a la piedad. Es una vida en el Espíritu que nos conduce a andar en la palabra de Dios, a que manifestemos y andemos en luz, que vivamos una vida en comunión, en amor con los hermanos. Amén. Amén. Esto es importante que nosotros lo tengamos bien en claro. Y los resultados de una vida en el Espíritu es poder en la testificación, es el denuedo, es la valentía, es la osadía. Es el poder, la autoridad de Dios en nosotros para testificar. Es una vida de gratitud, es una vida de alabanza, es una vida en la palabra, es una vida de sumisión, de sujeción. Manifestación, vemos también en las personas que andan en el Espíritu por medio de los frutos del Espíritu. Ya para terminar, vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. Aquí, previamente están los frutos de la carne, y luego el apóstol Pablo ilustra los frutos del Espíritu para que nosotros conozcamos lo que produce en nosotros andar en el Espíritu. Y dice, versículo 16. ¿Había dicho? Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 21, perdón. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos ahora a ver los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos un desafío para nosotros de crecer en los caminos del Señor. De que el Señor, cuando nos vea, nos podamos encontrar con Él, podamos encontrar una vida que ha crecido, que ha madurado, que ha manifestado de sus frutos, para que estemos alegres ante su presencia y no avergonzados. Porque Dios nos da la oportunidad a todos. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, y eso es para todo aquel que es de la fe de Jesús. No hay diferencia. Estábamos todos en pecado, en la misma condición,
y en Cristo estamos todos en la misma condición, con las mismas posibilidades. Gloria a Dios. Pero es importante que nos rindamos ante Él, para que Él se siga perfeccionando en nosotros. Usted puede decir conmigo, Dios todavía no ha terminado conmigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor.